Hoy en día el peligro de guerra está en constante aumento porque quien ha controlado el mundo en los últimos 200 años, no 500, ya sé que existen por ahí teorías sobre el dominio occidental, al emperador Qianlong de China le hubiera sorprendido mucho, en 1790, cuando todavía estaba en el poder, le hubiera sorprendido mucho que le dijeran que Occidente les dominaba. Y además hay un montón de estudios que demuestran palpablemente que la producción china de riqueza era hasta 1820 más o menos bastante superior a la del mundo occidental. Entonces no son 5 siglos, pero sí 200 años. Y también otra cosa que es cierta: absolutamente ninguna potencia dominante en el mundo ha cedido su dominio por las buenas, absolutamente ninguna. A mí no me parece que los Estados Unidos vayan a ser el primer caso que contradice esa tendencia. Los Estados Unidos hoy en día, es cierto, son desde hace tiempo, prácticamente desde hace más de 80 años, la primera potencia mundial, solo en el campo militar, campo decisivo, pero es el único campo en el cual tuvieron un cierto desafío hasta 1990, con el derrumbe de la Unión Soviética. Esto desapareció. Ellos controlaban desde la producción, controlaban la financiarización en la que el sistema capitalista en su fase imperialista se ha convertido, y controlaban ya desde 1990 claramente el poder militar, que es la última ratio para sostener todo lo anterior. Hoy en día la oligarquía dominante del sistema político norteamericano está con una división interna muy seria. Basta abrir sus propios periódicos, no los de aquí, que normalmente son solamente copias de Mindundis, para saber. Pero hay una cosa en la cual toda esa oligarquía es unánime, y no hay absolutamente ninguna diferencia entre el Partido Azul, el Partido Demócrata, y el Partido Rojo, el Partido Republicano. No hay ninguna. Y es en que los Estados Unidos, como nación bendecida por Dios y portadora de un destino manifiesto, tiene que seguir siendo la superpotencia hegemónica per secula seculorum. Como esto, en cuanto al sistema productivo, ha empezado ya a disminuir en todo Occidente, pero también en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en lo único que su sistema productivo, sus industrias, siguen estando a la cabeza, sigue siendo precisamente en la industria militar y todo lo que lleva consigo. Es cierto que la industria militar, para estar a la cabeza y para seguir tecnológicamente adelante, necesita muchas de las cosas. También Teresa, en su intervención, ha dejado claro cómo los gastos que se hacen en investigación dirigida a los temas militares son muy superiores a los que se hacen en otras investigaciones. Además, esos gastos tienen una peculiaridad, que es que son gastos dirigidos desde la inversión pública. Los Estados Unidos, para este año fiscal, quiero recordar que tienen un presupuesto militar de 880.000 millones de dólares. Ese gasto, que es algo así, como 30 veces superior al español, y ellos no son 30 veces más grandes que nosotros, son muchas veces más grandes que nosotros, pero no 30, ese gasto, en gran medida, no llega a servir más que para que esa industria, que todavía sigue estando en primer plano, la industria militar, siga manteniéndose con el desvío de fondos públicos, porque esos 880.000 millones de dólares están suministrados por los ciudadanos norteamericanos que pagan sus impuestos. Es decir, es una industria militar, que no es una industria independiente, autónoma y libre a eso que llaman el libre mercado capitalista. En absoluto lo es. Que tiene un fundamento estratégico importantísimo. Como esto no es suficiente, porque ya hay un sistema que ya les puede plantear, en los últimos años han ido creciendo en los países. Normalmente lo que se menciona siempre en este caso son los BRICS Plus,
los 10 países que en este momento, desde el día 1 de enero, forman los BRICS. Yo no creo, se puede discutir luego, pero hay suficientes datos que muestran que eso no es un bloque. No es un bloque que esté desafiando el dominio de los Estados Unidos. Lo que ocurre es que para quien controla y dice que quiere seguir controlando para siempre, cualquiera que ascienda y que amenace tratarlos en igualdad de condiciones es un desafío. Esto es así. Estos países, por supuesto, no forman un bloque no ya monolítico, como decía el padre de los pueblos, sino ni siquiera forman un bloque político consistente. Basta recordar que India y China tienen un contencioso fronterizo de décadas que francamente no está en trance de solucionarse. Por citar otro caso, Egipto y Etiopía, que acaban de incorporarse, son de los 5 recién incorporados, tienen otro contencioso formidable por el tema de la presa del Nilo Azul, que amenaza con ya lo poco que le quedaba de inundación al Nilo en Egipto después de Asuán, que era un desastre ecológico. Esto ya sería prácticamente el acabose. Esto es otro contencioso fundamental. No quiero meterme en otros, pero lo cierto y verdad es que la existencia de países que tienen la intención de que los traten en igualdad de condiciones, solo eso, porque ninguno de esos países se ha dedicado nunca a extender su imperio, y China, que es el más tradicional de todos, el que tiene una continuidad histórica, nunca lo ha hecho históricamente. De hecho, yo recuerde, el único caso de invasión exterior que lo intentaron en una época en la cual la dinastía Yuan era quien gobernaba China, y la dinastía Yuan no eran chinos, eran mongoles, entre otras cosas. Pero bueno, la realidad es que esto es lo que plantea el verdadero desafío. Por eso, Estados Unidos y su cohorte, lo que ellos llaman comunidad internacional, hay en el último boletín del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales, que acaba de aparecer, hay un análisis que dice que en realidad se trata de 49 países, comprendiendo en el centro los Estados Unidos, y los otros, ellos marcan hasta 6 anillos. Creo recordar que en esos 6 anillos, evidentemente los más inmediatos serían Canadá, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido. Creo recordar, estoy hablando ahora muy de memoria, porque ya hace unos días que leí eso, que España estaba en el tercer anillo concéntrico, pero eso es lo que ellos llaman comunidad internacional, Eso es apenas una cuarta parte de los Estados miembros de Naciones Unidas. En cuanto a población, están todavía muchísimo más abajo, y su verdadero problema, en cuanto a riqueza, también empiezan a estar por debajo, porque hoy en día el BRICS Plus tiene bastante más riqueza que el G7 occidental, el poder del dólar. Aunque es cierto que existen intentos, todavía no es verdad que el dólar sufra un peligro. Están todavía en el 80% más o menos el porcentaje de dólares que se emplean en el comercio internacional. Pero claro, hay cosas que afectan incluso a aliados militares de los Estados Unidos, que es el hecho de que si tú utilizas el dólar, estás expuesto a que de un plumazo te roben. Un país como Arabia Saudí, que es un aliado de los Estados Unidos militarmente y políticamente, y para comprobarlo basta ver el tristísimo papel que están desempeñando en el genocidio que se está desarrollando actualmente en Palestina, el tristísimo papel de Arabia Saudí, para darse cuenta de eso. Lo que no quieren es que les roben de un día para otro. Por eso, por ejemplo, Arabia Saudí ahora mismo está comercializando el petróleo con la República Popular China en renminbi, en yuanes, y otros también, pero esto todavía, de verdad, está lejos de plantear un verdadero control. Lo que sí es cierto es que, claro, si la dolarización disminuye, eso es un riesgo. Ante eso, ¿qué te queda? Te queda el poder militar. El poder militar tiene límites porque en una situación en la cual te están planteando desafíos, la estructura militar de los Estados Unidos y de sus países satélites, es decir, las famosas 800 bases que rodean, no es buena. Eso es bueno cuando todo el mundo está atemorizado.
Pero cuando la gente deja de estar tan atemorizada y tienes otros poderes que te plantean un determinado ascenso, que ya tienen también una cierta fuerza, eso es malo. Eso es malo porque la dispersión de fuerzas es lo primero que te enseñan en las academias militares que no se debe hacer nunca. Además, China y Rusia, que son quienes plantearían el principal desafío ya en fuerza militar, muy inferiores, pero plantean un desafío, ocupan líneas interiores, están en lo que se llama el Herda. Ya desde Bonaparte y antes se sabe que actuar militarmente en el campo de batalla por líneas interiores es una ventaja. Por eso Bonaparte venció en Austerlitz a 2 ejércitos superiores en número que actuaban por líneas exteriores y que le tenían prácticamente rodeado. Como él actuaba por líneas interiores, el resultado de la batalla fue clarísimo. Esto es un peligro. Esto también lo sabe. Además, tienen otro problema, que es que al haber apostado por la tecnología, esto significa que ellos son perfectamente capaces de destruir el mundo, de arrasarlo, pero no son capaces de dominarlo, porque para dominarlo lo que tú necesitas no es tanto armas tecnológicamente superiores, y muchas de sus armas funcionan, no todas, desgraciadamente no todas les pasa lo que ha enseñado Eduardo hoy, muchas funcionan, por eso causan las mortandades tremendas que causan, aunque militarmente tengan el problema de que no tienen tropa, no tienen suficiente tropa, no tienen suficiente infantería, y además sus armas son tecnológicamente tan caras, por esa tecnología que incorporan, que están siendo desafiadas por armas muchísimo más baratas. Por eso Ansar Allah, la parte fundamental del Consejo Supremo Provisional que gobierna la inmensa mayoría de Yemen hoy en día, con armas mucho más rudimentarias, consigue estrangular una vía de comunicación fundamental. Y los ataques que les lanzan, prácticamente cada Tomahawk que se lanza sobre ellos cuesta $1 millón. Encima, pues, déjame un poquitito más, encima tiene otro riesgo, que es que no alcanza sus verdaderos objetivos. Este es el peligro fundamental, que es que hay otra última ratio, las armas nucleares. Los Estados Unidos, que son los únicos que han utilizado armas nucleares contra población civil y que jamás han renunciado a hacerlo, tienen una doctrina militar del uso de arma nuclear que se llama de contrafuerza. Es una doctrina demencial por el peligro que supone, porque supone que existe la posibilidad de utilizar las armas nucleares en un primer ataque contra los centros de mando y decisión y contra los centros misilísticos del enemigo designado. Esto ha sido demostrado erróneo por muchos importantes expertos, pero es lo que se aplica y lo que creen en el Pentágono. Ese es el peligro que nos amenaza. Eso es lo que hace que ese famoso reloj que un grupo de científicos estableció hace como 80 años sobre el tiempo que nos falta para las 12 de la noche, que implicaría la desaparición de la humanidad, tenga ahora su aguja solamente a 90 segundos de ese punto. Contra eso es contra lo que todos tenemos que actuar y luchar. Muchas gracias.